¿Qué tal, compañeros? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Gustavo González y con mi compañero Carlos Mesa conformamos el grupo número 8 del Laboratorio de Electrónica 2. El día de hoy les vamos a estar presentando lo que es un indicador de volumen con el integrado L339. El circuito es bastante simple, consta de pocos componentes, los cuales a continuación les voy a estar indicando. Muy bien, para poder armar nuestro circuito vamos a necesitar un integrado LM339, tres resistencias de 470 ohmios, una resistencia de 330K, una resistencia de 1.2 M, una resistencia de 470K, un potenciómetro de 100K, tres potenciómetros de 500K, un capacitor electrolítico de 1 microfaradio, un capacitor condensador de 100 nanofaradios, dos diodos LED y una batería cuadrada de 9 voltios. Acá podemos verificar los costos que tiene cada elemento, por lo cual vemos que no es un valor muy alto, es un circuito que es bastante económico, un circuito bastante simple, el cual a continuación vamos a estar viendo un poco del proceso de cómo es el armado y las especificaciones del circuito. Acá podemos observar cómo está conformado el circuito integrado, el cual es un circuito que consiste en 4 comparadores que funcionan de manera completamente independiente, pero que usan la misma fuente de voltaje. Este circuito utiliza un rango de 2 a 36 voltios en la alimentación como fuente de voltaje, pero también funciona con dos fuentes de voltaje, una fuente de voltaje dual, siempre y cuando el voltaje total de las dos fuentes no sea mayor al máximo permitido, que en este caso sería los 36 voltios. Acá podemos ver de qué manera está conformado el circuito, cuáles de los pines conforman cada entrada y cada salida, en el cual podemos verificar que la pata 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 son la entrada hacia los comparadores de este circuito. La salida de los comparadores serían la 1, la 2, la 8 y la 9. Acá tendríamos ya la salida de la comparación que hace el circuito integrado internamente. Este circuito consta de 3 LED de salida. El LED verde se enciende primero, después el ámbar para niveles de señal medio, y cuando el nivel de voltaje de la señal es el más alto, se enciende el rojo. Para lograr el objetivo se utiliza el circuito integrado LM339, que contiene 4 comparadores que se pueden alimentar con una fuente de polaridad sencilla. La señal de entrada se aplica a un resistor potenciómetro que se utiliza como divisor de voltaje, controlando la amplitud de la señal que se aplica al primer comparador, y así sucesivamente se realiza con los otros 2 comparadores para este circuito, ya que únicamente se estarían utilizando 3 comparadores de los 4 que integra este circuito LM339. Con los potenciómetros podemos calibrar el punto exacto en el que se necesita que se encienda cada LED. Acá con el potenciómetro podemos que está primero, con este regulamos el voltaje que va a estar llegando hasta el circuito. Con este vamos a poder nivelar qué LED es el que vamos a encender, es decir, estaríamos simulando la entrada de voltaje. Este tipo de circuito lo podemos utilizar en una salida de audio, en una bocina, le podríamos colocar un micrófono y utilizarlo para medir niveles de volumen o niveles de frecuencia, en el cual nos estaría indicando en el LED en qué color se estaría encendiendo, ¿verdad? Qué tipo de frecuencia se tiene. Acá les muestro un poco de la simulación de nuestro circuito, en el cual pueden observar que con cada potenciómetro podemos calibrar nuestro LED para ver en qué nivel es que necesitamos que el LED esté encienda. Acá podemos variar el nivel de voltaje que va a ingresar hacia nuestro circuito integrado para poder así cumplir con el objetivo del nivel de audio con el circuito LM339. Acá le estamos ingresando únicamente voltaje y no está recibiendo una señal de audio, por lo cual no, al simularlo nos encienden completamente los LED, pero ya al tenerlo con una entrada de audio, el voltaje va a variar, entonces se va a ir encendiendo cada LED secuencialmente conforme vaya ingresando el voltaje.
Y muy bien, a continuación les voy a dejar unas imágenes del proceso de armado, cómo fue armándose todo el circuito, tanto desde el diseño, la placa, la soldadura de todos los componentes y el resultado final. Espero que les haya gustado y les dejo acá unas tomas.